Abramos nuevamente las escrituras en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y voy a necesitar que alguien me lo lea en la versión Nueva Traducción Viviente y alguien más en la versión Las Américas. La Nueva Traducción Viviente y Las Américas, la otra versión. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volvamos a leer la primera parte de este versículo. El cual, siendo, ¿qué dice? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta primera parte en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Quién lo tiene ahí? El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Expresa el carácter mismo de Dios. ¿Quién expresa el mismo carácter de Dios? ¿Quién? Cristo. ¿Qué dice la otra versión? Las Américas. La expresión exacta de su naturaleza, no una idea de la naturaleza de Dios Padre, no una idea más o menos parecida de lo que es el Padre, sino ¿qué dice? ¿De qué manera se expresa aquí? Exacta. Es la imagen, es la expresión exacta del Padre. Cuando está hablando de la expresión exacta del Padre, ¿de qué estamos hablando? En la versión Nueva Traducción Viviente nos aclara un poquito más este concepto. Del carácter, el mismo carácter de Dios. Cristo es la misma expresión del carácter de Dios. Es la expresión en su totalidad, pero de una manera exacta, no parecida, no así una leve idea, ¿verdad? Sino exacta del carácter de Dios. Entonces significa que todo lo que Cristo hizo en esta tierra estaba expresando, ¿qué cosa? Al Padre, el carácter del Padre. Cuando hablamos de carácter, ¿de qué estamos hablando? Ayúdenme, por favor. ¿De qué estamos hablando de carácter? Pero ya cuando hablamos del término carácter, ¿verdad? Sus reacciones, características, su modo de ser, actitudes, la relación con los demás. Déjenme leerles en el manual de carácter, en el manual para discipular en los grupos de comunión familiar. En la primera lección se habla sobre el carácter. Y solo quiero leer unos párrafos porque nos da una descripción de lo que es el carácter. Esto nos va a ayudar a entender lo que quiero enfatizar acerca del carácter de Cristo. Dice la lección número 1 del manual de carácter: el carácter de una persona se manifiesta por su manera habitual de comportarse en lo cotidiano y en diferentes situaciones ocasionales, e incluye sus actitudes, su modo de sentir, de pensar, de hablar, actuar, reaccionar y decidir. En todas estas expresiones se manifiesta ¿qué cosa? El carácter de una persona. Cuando piensa, cuando actúa, cuando decide, ¿verdad? Cuando habla, cuando siente, cuando reacciona, en cada uno de esos aspectos se manifiesta el carácter de una persona.
El carácter se revela principalmente en la convivencia familiar, en el área laboral, en las relaciones interpersonales, en el trato con los semejantes, en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades. Ahí es donde expresamos la naturaleza de nuestro carácter. El aspecto más profundo del carácter de una persona se conoce por el modo en que reacciona ante la prueba, la tentación, la adversidad, el infortunio, ante lo difícil de soportar, ante un trato injusto, frente a un necesitado, como también frente al éxito y la prosperidad. Entonces, ahí es donde se manifiesta, en cada una de estas situaciones se manifiesta entonces el carácter de una persona. Cuando entendemos que Cristo es la expresión misma del carácter de Dios, en todo su accionar, en sus decisiones, en todo lo que hablaba, en lo que reaccionaba Jesús, en todo, entonces realmente ¿qué estaba expresando? El carácter de Dios, del Padre. Entonces, esa expresión del carácter de Cristo, ¿en qué le ayudó? ¿Para qué, de qué manera utilizó esa expresión del carácter Cristo? ¿De qué manera ayudó a Cristo en la realización de lo que el Padre le había encomendado? Ahora veamos algunos aspectos. Ya que entendimos un poquito sobre la naturaleza del carácter, aunque pues hay tanto que hablar acerca del carácter, ¿no es cierto? Pero ya más o menos percibimos. Ahora quiero que veamos algunas expresiones del carácter de Cristo y cómo Cristo en cada una de estas expresiones manifestó el amor hacia el diseño del Padre. En cada expresión, en cada actitud, en cada reacción, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada cosa que Jesús hizo, que fue la expresión de su carácter, manifestó su amor por el diseño del Padre. Voy a mencionar esto para que lo veamos desde esa perspectiva y desde una vez veamos hacia dónde quiero que visualicemos el día de hoy. ¿Por qué estoy hablando de estas expresiones del carácter de Cristo? Porque Él es el diseño, Él es el modelo de lo que nosotros debemos ser y en lo que nosotros debemos transformarnos. Que así como Cristo fue la expresión del carácter del Padre en esta tierra, así nosotros seamos la expresión del carácter de Cristo aquí en la tierra. Que nosotros manifestemos el carácter de Cristo. Pero ese carácter, ¿para qué? ¿A qué nos conduce? Y es interesante que nosotros debemos visualizar a Cristo como nuestro modelo. ¿Para qué? Para que así como estas expresiones del carácter de Cristo lo condujeron al cumplimiento del diseño de Dios, así nuestro carácter nos conduzca hacia el cumplimiento del diseño de Dios. Si se dan cuenta, la naturaleza humana, el carácter de la naturaleza humana nos separa, nos hace un distanciamiento del diseño y del propósito de Dios, ¿verdad? Por eso es que venimos nosotros en cualquier situación, reaccionamos mal, ¿verdad? Nos molestamos y ofendemos a una persona. ¿Qué hicimos ahí? Nos alejamos del diseño de Dios, ¿verdad? Porque el diseño dice que no podemos ofender, ¿verdad? Pero cuando tratamos o cuando hablamos de una manera imprudente, una manera que no es acorde al diseño, ¿qué hace? Esa expresión del carácter en nosotros nos separa del diseño. Cuando vemos en Cristo cada expresión de su carácter, no lo separaba del diseño, sino al contrario, lo ayudó a ejecutar y a cumplir el diseño del Padre. Veamos algunos ejemplos. En Lucas 23, versículo 4. Lucas capítulo 23. Lucas 23. Veamos
esta situación en la que Jesús está. Jesús fue aprehendido ya para llevarlo a ser crucificado, pero es entrevistado por Pilato, es entrevistado por el sacerdote, es entrevistado por Herodes. Bueno, varios están entrevistando a Cristo, pero Cristo mantiene una actitud similar con todos. Esta reacción de Cristo ante una circunstancia como la que él estaba enfrentando, ¿qué fue? Una manifestación de su carácter. Veamos el carácter de Cristo en este acontecimiento. Regularmente hemos sido educados como cristianos a ver la historia de Cristo y conocemos el acontecimiento, pero no hemos aprendido a visualizar a Cristo en ese acontecimiento, a conocer y a distinguir el carácter de Cristo en cada accionar de Él. Lo vemos y aprendemos un evento histórico. Sí, Cristo dijo, respondió, hizo, no hizo, subió, bajó, predicó, sanó, como eventos históricos. Pero en cada una de estas acciones, su carácter estaba siendo revelado. Porque como vimos en el manual del carácter, el carácter se manifiesta en la manera de reaccionar, de responder, de hablar, ¿verdad?, de reaccionar en cada uno de los aspectos cotidianos, familiares, de responsabilidades laborales, no importa, expresamos nuestro carácter. Entonces, visualicemos el carácter de Cristo, no tanto el evento histórico, sino el carácter de Cristo en este acontecimiento. Dice Lucas 23. Leamos desde el versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron ¿a qué? ¿A quién le gusta que lo acusen? Y que la estén va de acusar y todo el mundo acusándolo, ¿verdad? ¿Qué hace regularmente una persona cuando lo están acusando? Se defiende. Llegan, se juntan 5, 7 compañeros del trabajo, llegan con el jefe y te empiezan a acusar ahí delante del jefe. Mire, él hizo tal cosa, mire, lo descubrimos haciendo tal cosa o no haciendo tal cosa. ¿Y qué hacen? No es cierto, jefe, no fue así, fue de otra manera. Rápido la reacción de defensa, ¿sí o no? Bueno, esta gente empezó a acusar a Jesús, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora Jesús es llevado a Herodes. Herodes no encuentra nada de qué acusarlo, lo regresa ante Pilato. Pero ¿qué es lo que sucede en la reacción de Cristo ante él? Si vamos al Evangelio de Mateo y veamos este mismo acontecimiento, en el capítulo 27, Mateo 27, veamos ahora la narración de Mateo al respecto de este momento. Versículo 11, Mateo 27, 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice? Nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús
no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús está ante una serie de acusaciones, una presión, ¿verdad?, política, religiosa, social y de todo lo que querramos. Jesús está siendo presionado, acusado de falsedad, de mentira, tergiversando todo lo que Jesús había dicho y había enseñado. Estaban tergiversando todo. Y Jesús está ahí y le dice: tú eres rey, tú lo dices. Y estaban acusándole y acusándole. Claro, aquí lo resumimos en un par de versículos. ¿Cuántos momentos? Si pasaron 5, 15 minutos, 2 horas acusándole, no sabemos. Lo cierto es que la gente, los sacerdotes, los principales, toda la gente lo estaba acusando. Y Jesús, miren la expresión del carácter de Cristo aquí. ¿Cómo se mantenía? Callado. Pilato le hace una pregunta muy interesante. ¿No te has dado cuenta de todo lo que te están acusando? ¿Por qué le preguntó eso? Esperaba que respondiera algo, pero ¿por qué? ¿A qué quería llevarlo Pilato? A que se defendiera, a que reaccionara, a que Jesús se defendiera. Entonces yo me hacía la pregunta: ¿por qué entonces Jesús no se estaba defendiendo? Regularmente, por eso pregunté antes, ¿qué es lo que hace una persona que está siendo acusada? Rápido reacciona, se defiende. ¿Por qué? Porque tiene que exponer su punto de vista. ¿Para qué? Si es un problema en el trabajo, ¿para qué se va a defender? ¿Por qué se va a defender? Para que no lo despidan, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que no lo sancionen quizás, ¿verdad? Para que no le bajen el sueldo, lo que sea. Pero se va a defender para evitar una situación en su vida, para demostrar su inocencia. Ahora, entonces, ¿por qué Cristo no se estaba defendiendo? Los quiero dejar un ratito así con la pregunta para que... Por ahí vamos. Creo que hermana Lucy está conectada. Por ahí vamos. ¿Por qué Jesús no se defendió? Pensemos ahora en la probabilidad de que Cristo se hubiera defendido. ¿Qué clase de defensa creen que Jesús hubiera podido presentar? Así medio, mediocre, ¿cómo? Excelente. ¿Creen que Jesús no hubiera podido presentar argumentos, hubiera podido demostrar evidencias de que Él estaba en lo correcto? ¿Sí o no? ¿Y qué hubiera pasado si Cristo le demuestra a Pilato que Él tiene la razón y que la gente está equivocada? ¿Qué hubiera pasado? No se cumple el propósito. Entonces, ¿Cristo por qué cayó? Tenía claro su propósito. Lo que Cristo estaba cuidando a través de esa reacción, porque fue una reacción, el quedarse callado también fue una reacción. ¿Qué expresión de carácter vemos manifestada en ese momento en Cristo? Fidelidad, sí. Humildad, mansedumbre. La mansedumbre, la obediencia de Cristo, esa mansedumbre y la nobleza de Cristo se manifestó en ese momento, pero ¿para qué? ¿Para qué se expresó esa mansedumbre y esa nobleza de Cristo en ese momento? Sí, ahí lo estaba evidenciando el carácter, pero ¿para qué se expresó? Para guardar el diseño, para guardar el plan, para no salirse del plan de Dios, para permanecer, para no cambiar nada en el diseño. ¿La gente tenía razón de lo que lo estaba acusando? Era una tergiversación de lo que Jesús había enseñado.
Entonces la gente estaba equivocada. Y si la gente estaba equivocada, ¿por qué Jesús no se defendió entonces? Por amor al diseño del Padre. Por amor al diseño de lo que el Padre lo había enviado a hacer, Jesús se mantuvo callado. Jesús tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la capacidad de poder haber mandado legiones de ángeles y evitar la situación ahí. Pero no la evitó, porque sabía que era el diseño de lo que el Padre lo había enviado a hacer. Entonces su carácter se manifestó para mantenerlo a él en el diseño. Cuando el carácter del Padre se expresó en Cristo, fue para mantenerlo en el diseño. Cuando el carácter de Cristo se manifiesta en un discípulo, es para mantenerlo dentro del diseño. Cuando el carácter de la naturaleza humana se manifiesta, es para separarme y alejarme del diseño. Pero cuando el carácter de Cristo se expresa en nuestras vidas, es para mantenerme dentro del diseño de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, qué interesante esta reacción de Cristo. Él no se defendió, porque si se defendía, si él empezaba a presentar pruebas, argumentos y demostraba su inocencia. Miren, si Pilato, yo no sé si se rascaba la cabeza, porque él decía, yo no encuentro delito en él. Se lo mandan a Herodes y mejor se lo regresa a Pilato porque no le halló ningún delito. Pilato en varias ocasiones sale ante el pueblo y les dice, miren ustedes, esta es la versión Ronald Valera del 2013, ¿bien? Miren ustedes, yo no encontré culpable a Jesús, así que mejor se los dejo libres. No, crucifíquenle, crucifíquenle. No, es que lo tengo que dejar libre, yo no encuentro culpable. No, mejor suelta a Barrabás. Él estaba tratando de soltarlo, ¿por qué? Porque él no le encontraba lógica a las acusaciones. Y si Cristo se hubiera defendido, más fácil todavía para Pilato haberlo soltado quizás. Pero Cristo no podía defenderse, no porque tuviera la incapacidad de hacerlo, sino por mantenerse en el diseño. Aquí es donde a veces hemos tergiversado el entendimiento de ser noble o de expresar mansedumbre. Y decimos que aquel que es muy noble o que es muy manso, lo confundimos con la otra palabra muy parecida, ¿verdad? Este se deja de todo, ¿verdad? Ay, tan manso que es. No, es porque se deja. Y no se trataba de que Jesús estaba dejando. No era porque Jesús no tuviera la capacidad de parar a los que lo acusaban. No porque Jesús no tuviera el carácter de defenderse. Era porque Jesús estaba interesado en mantenerse en el diseño. Y por eso la expresión del carácter del Padre en él lo mantenía dentro del diseño de Dios. Entonces, la mansedumbre, la nobleza, ese carácter, ¿verdad? Esa sabiduría de poder callar, de, ¿cómo pudiéramos decir? Cuando la gente está acusando, rápido sale esa reacción, ¿verdad? Pero esa sabiduría de quedarse callado, aunque los otros no tengan la razón. Porque regularmente reaccionamos, aunque los otros no tienen razón, pero ahí nosotros estamos reaccionando y reaccionando, y lo que hacemos es darle más armas o más lugar a lo que nos están acusando. Jesús está expresando el carácter del Padre, pero ¿para qué? Para mantenerse dentro del diseño de Dios. Ese carácter del Padre lo mantuvo en obediencia dentro del diseño de Dios. Si Jesús hubiera expresado otro carácter, si hubiera reaccionado, si quizás se hubiera defendido, si hubiera dicho, no, yo les voy a demostrar a esto, yo no voy a quedar mal ante la gente. ¿Cómo va a ser que la imagen del Hijo de Dios sea afectada por estos mentirosos? Si Jesús hubiera expresado otro carácter, daña el plan y el diseño que el Padre tenía para él. Pero él se mantuvo, ¿por qué?
En primer lugar, porque conocía el diseño, conocía el plan. Y el carácter del Padre lo ayudó a mantenerse dentro del plan del Padre. Veamos esta otra expresión del carácter de Cristo en Mateo 16. Qué tremenda esta parte de la Escritura. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que no era un antojo de él, ¿verdad? No era una ocurrencia, sino que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Él sabía, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, ¿qué cosa? Muerto y resucitar al tercer día. Cuando Cristo empieza a explicar esto a sus discípulos, miren, es necesario. ¿Cómo expresa uno una necesidad? Pero digamos, miren, para mí es necesario hacer esto. ¿Qué se está enfatizando ahí? El tener que hacerlo, sí, hay un proceso. Era una prioridad. Era algo que debía cumplirse exactamente, urgentemente en él. Jesús viene con sus discípulos y les empieza a exponer que era necesidad de él que sucedieran estas cosas. Ir a padecer mucho, pero también ser muerto, ¿verdad? Ser crucificado. Entonces, Pedro pega una reacción ahí mera rara, ¿verdad? Aparentemente muy correcta. Si la vemos desde una perspectiva así muy superficial, Pedro tenía razón. Se estaba preocupando por el bienestar de Cristo. Cristo está anunciando que va a ir a morir. Entonces el interés de Pedro es: Señor, Dios nos guarde, dicen algunas versiones, de que eso vaya a pasar. Que nada de eso te acontezca. Al contrario, que no te pase eso. Vamos a dar nuestra vida, te vamos a defender, estamos contigo. Señor, no queremos ver. Aparentemente esa reacción de Pedro era algo bueno, ¿sí o no? ¿Por qué? Aparentemente preocupado, ¿verdad? Por el bienestar de Cristo. Pero miren qué interesante. ¿El preocuparse por el bienestar de Cristo era bueno o era malo? ¿Sí? Bueno, lo voy a decir de otra manera, independientemente de este caso. Es bueno, si el haber estado en el tiempo de Jesús, habernos preocupado por el bienestar de Cristo. Entonces, ¿en dónde estaba el error en Pedro? Que no conocía el diseño. Por eso es que Jesús les estaba demostrando que era necesario. No era algo que iba a pasar y que, bueno, pues a ver cómo nos libramos o nos escapamos. No, era necesario. Jesús entendía la necesidad, pero Pedro lo veía desde otra perspectiva. Y ahí vamos a ver. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó, miren, otras versiones dicen a reprenderlo. Pedro empezó a regañar a Jesús. Pedro empezó a reconvenirle diciendo: Señor, por favor, hombre, preocúpate por ti, ¿verdad? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y aquí voy a necesitar que me ayuden con este versículo en otras versiones. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo.
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué otras versiones? Representas una trampa peligrosa para mí. O sea, esa es tu reacción, que está revestida de algo bueno, de algo correcto. Por eso es que no todo lo bueno necesitamos hacerlo. Por eso es que no todo lo bueno es correcto en el diseño de Dios. Porque hay cosas que son buenas. A veces en el Evangelio decimos, no, es que eso es malo, hay que dejarlo. Pero esto es bueno. Hay cosas buenas, pero están fuera del diseño de Dios. Preocuparse por Cristo ahí era bueno, pero en ese momento se estaba saliendo del diseño de Dios. Entonces Jesús le dice, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, le dice. No desde el punto de vista de Dios. Cuando Jesús dice, no pones tu vista en las cosas de arriba, le está diciendo, no estás viendo desde la misma perspectiva de Dios. Y le dice, sino en las de la tierra, es porque él estaba pensando, juzgando y analizando las cosas según el diseño del mundo, no según el diseño de Dios. ¿Qué otra versión hay? ¿Sí? Así es. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. O sea, estaba cambiando la perspectiva. Aparentemente era algo bueno, pero visto desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva del diseño de Dios. La versión traducción lenguaje actual dice, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Pedro, reacciona. Lo que me estás pidiendo es que yo me salga del diseño, de lo que el Padre ya diseñó, de lo que el Padre ya decretó. Yo no me puedo salir de eso. Entonces, el pensamiento de Pedro parecía muy correcto, preocuparse. Señor, por favor, ten cuidado de ti mismo, le dijo. Preocúpate, te van a matar, mejor no vayas. Pero como Jesús conocía el diseño, entonces le enseña a Pedro a que él debe empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. ¿Qué significa ver las cosas desde la perspectiva de Dios? En el contexto de lo que hemos estado viendo en estos versículos. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice, tú no estás viendo desde la perspectiva de Dios, tú no estás viendo las cosas como Dios las ve, las estás viendo como el hombre las ve? Que no conocía el plan, ¿qué iba a decir? No estaba en el diseño. Por no conocer el diseño, veía las cosas diferentes. Lo que Cristo estaba haciendo en Pedro era llevándolo a entender el diseño del Padre. Por eso lo reprende, pero no lo saca del discipulado, ¿verdad? Sino sigue trabajando en él. Porque a pesar de que le estaba haciendo tropiezo, sin embargo, lo que Cristo está haciendo es trabajar en su entendimiento para que él viva y ejecute las cosas, pero desde la perspectiva de Dios, vistas desde el diseño correcto de Dios. ¿Qué característica vemos en Cristo manifestada en esta ocasión? ¿Qué parte del carácter de Cristo se manifestó aquí?
celo, obediencia, templanza, muy bien, determinación, fidelidad, firmeza. Miren, Cristo reacciona. Esta fue una reacción de Cristo, ¿sí o no? Ante el comentario de Pedro. Cuando Cristo está hablándole a los discípulos de que era necesario ir a padecer, Pedro lo toma aparte. Venite un momentito, vamos a platicar. Venite, hombre. Y lo separa del grupo. Y le dice, Señor, cuídate de ti mismo. Dios nos guarde que te vaya a pasar esto. Y ahí mismo lo puso en su lugar Jesús. Esa firmeza de Cristo de mantenerse dentro del diseño de Dios. ¿Acaso Jesús no amaba a Pedro? ¿Sí o no? Lo amaba, ¿ves? Pero porque lo amaba no significaba que permitiera que Pedro lo sacara del diseño. Y ahí es donde muchos nos confundimos, en el esposo con la esposa, o viceversa, o con los hijos, o con los padres. Es que como yo lo amo, dice la esposa, ¿verdad? O como yo la amo, entonces yo voy a obedecer, yo prefiero estar con él, yo voy a ser fiel, pero lo está sacando del diseño, o la está sacando del diseño. Entonces, no era que Jesús no amara a Pedro, era que Jesús amaba más el diseño de Dios para su vida. Entonces no permitió que, a pesar de que Pedro lo amaba y él amaba a Pedro, Pedro fuera un instrumento para sacarlo del diseño del Padre. Yo conozco personas que por el amor al esposo, por el amor a los hijos o a la esposa, se han salido del propósito de Dios. El Señor lo está corrigiendo, pero alguien está afectado, alguien está dañado, tergiversa las cosas, lo que sea, y esta persona se sale y no, pero es que si no va a estar separado, y si no, y mejor me voy con él, y permito que la persona me saque a mí del diseño. Pero es que tengo que amarlo. Sí, es cierto, pero tengo que amar más el propósito y el diseño de Dios en mi vida. No significa dejar de amar. Es que Jesús no dejó de amar a Pedro. Esa es la otra cosa. O sea, no por no dejarse manipular o ser sacado del diseño, significaba que Cristo dejó de amar a Pedro. ¿Lo siguió amando, sí o no? Claro que sí. Lo que sí no permitió fue que Pedro fuera un instrumento de tropiezo para desobedecer al Padre. Lo corrigió por amor. Cristo fue firme en mantenerse en el diseño, pero no dejó de amar a aquel que lo quería sacar del diseño. Al contrario, lo corrigió. No lo dejó así. Porque también podemos pensar eso. No, es que yo no puedo dejar de amar, ¿verdad? Entonces lo dejamos así, que siga tergiversado. No, corrijamos a la persona. Metámosla dentro del diseño de Dios. Pero aquí fue la pura expresión de ese carácter, de esa firmeza, de esa fidelidad, de esa obediencia. Por eso Jesús le dijo en estas otras versiones, dice, ¿quieres que lo desobedezca? Porque si en algo se mantuvo firme Jesús, fue en obedecer al Padre. Esa reacción, esa actitud, ¿de qué está hablando ahí? Es pura expresión del carácter del Padre en Cristo. No lo veamos como algo histórico, veamos como la expresión del carácter de Cristo ahí. ¿Qué nos está modelando Cristo ahí? Ese es el punto que debemos visualizar hoy, hermanos. ¿Qué nos está modelando Cristo en la expresión de su carácter? Al Padre sí, pero ¿qué nos está modelando? O sea, está revelando el carácter del Padre, es cierto, ¿verdad?
Pero ¿qué nos está enseñando hoy a nosotros ahí? Que así debemos ser nosotros, por ahí vamos. Que amemos el propósito. ¿Alguien habló por acá? No. Que las circunstancias no nos saquen del plan y del propósito. Nos está revelando que esa naturaleza del carácter de Cristo es para mantenerme en el diseño de Dios. ¿Para qué dio ese ejemplo entonces? Para que nosotros hagamos así. Entonces lo que Cristo está haciendo es revelarnos a nosotros que la naturaleza de su carácter es la que nos va a permitir a nosotros como iglesia mantenernos dentro del plan y del diseño de Dios para nuestras vidas. Sin la expresión del carácter de Cristo, no nos podremos mantener dentro del diseño y dentro del plan de Dios. Porque la naturaleza del carácter humano es separarnos, es alejarnos, es contraria a la voluntad y al propósito de Dios. Pero la naturaleza de Cristo, la naturaleza del carácter de Cristo es así, es mantenernos fieles, obedientes, firmes dentro del propósito y dentro del plan del Padre. Veamos un ejemplo más. Juan capítulo 4. Después de que Jesús tiene esta experiencia con la mujer samaritana, ustedes recuerdan que Jesús se había quedado sentado esperando a que los discípulos fueran a la ciudad a comprar alimento. En lo que los discípulos fueron a comprar la comida, fue cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana. Cuando los discípulos llegaron, Jesús estaba terminando de hablar con la mujer samaritana. Entonces, aquí en el capítulo 4, versículo 32, leamos desde el 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Miren esto, le estaban rogando. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que le estaban rogando? Le estaban pidiendo: por favor, come, aliméntate. Estaban preocupados, sí. No estaba comiendo, claro. ¿Qué más? Tenían cuidado de él. ¿Por qué habían ido a comprar comida? Porque tenían hambre. Entonces ellos regresan con la comida y Jesús no está comiendo. Entonces algo no estaba cuadrando ahí, ¿verdad? Jesús los había enviado a comprar comida y cuando ellos vienen con la comida, Jesús no está comiendo. Algo raro estaba pasando. Entonces, Señor, Rabí, por favor, come. Y Jesús les dice: yo tengo una comida que comer. Miren qué interesante, que vosotros no sabéis. Yo tengo mi comida aquí que ustedes ni siquiera se imaginan, no conocen, no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Lo primero que pensaron fue desde una perspectiva humana. Jesús les estaba hablando de otra cosa y los discípulos resultan viendo las cosas desde una perspectiva humana, fuera del diseño de Dios. Jesús estaba hablando de otra cosa y la respuesta es, para los discípulos: sí, pues en lo que nosotros fuimos a ver quién le trajo el sándwich, ¿verdad? Jesús ya comió y nosotros fuimos hasta la ciudad, compramos, le trajimos y ahora no quiere comer. Es que yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces, ellos con la mentalidad humana, pensando lo natural, cuando Jesús les estaba hablando de otra cosa.
Por eso dice Jesús en el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ahí voy a estar satisfecho. Pero mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Miren qué tremendo. Qué expresión del carácter se manifestó ahí. Quiero llevarlos a que aprendamos juntos a distinguir esas expresiones del carácter de Cristo en cada acontecimiento. Por eso es que estoy dando este tiempo para que me respondan, porque necesito que todos aprendamos a ver y a distinguir las expresiones del carácter de Cristo en cada acontecimiento. ¿Qué expresión de Cristo o del carácter de Cristo se manifestó ahí? Compromiso, prioridad, sumisión, obediencia. Miren, Jesús ahí demostró algo fundamental. Si humanamente Jesús tenía hambre, por eso los discípulos habían ido a comprar comida. Y Jesús lo único que había hecho era platicar con la mujer, no había comido. Cuando le llevan los discípulos, iba a decir algo, pero no sé, que les despierte el hambre, la comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene hambre y le ponen comida enfrente? Fija su atención en eso. Miren ustedes, uno de los viajes en avión más sufridos que yo he tenido es en una ocasión que yo me subo al avión con un poco de hambre, pero esperando pues la comida que daban antes en los aviones, ¿verdad? Subí al avión con un poco de hambre y a la par mía se sienta una persona con una caja de pollo campero. Señor bendito, me mató. Todo el viaje oliendo ese olor, ya mero le quitaba una pieza ahí, ¿verdad? Yo pidiéndole al Señor que se durmiera. No, no es cierto. Gloria a Dios, ¿verdad? Arrebatar la bendición que nos correspondía. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene hambre y llega a sentarse a alguien más a comer o con comida enfrente, lo que hace es despertarle más hambre a uno, ¿sí o no? Estimula el sentido. Estábamos en estos días planificando la comida para los hermanos del cuerpo ministerial. Imagínense, domingo, después del servicio, todo el mundo tenemos hambre, ¿verdad? Y nos íbamos con hermana Miriam, hermano Rudy, Mari, a sentarnos a planificar. Y hablando de comida, que la carne no sé, que sí, que con este sazón, que pongámosle chirmolito, que pongámosle guacamole, que miren ustedes, salíamos con un hambre terrible, porque eso estimula, ¿sí o no? Bueno, Jesús está sentado y los discípulos llegan con la comida y Él no come. ¿Será que Jesús era inmune a ese sentimiento o qué? No. ¿Qué demostró ahí Jesús? Que era más importante. Había una prioridad. O sea, esto era necesario. Era algo que Jesús le gustaba hacer. Jesús le gustaba comer, ¿verdad? Jesús lo disfrutaba. Pero esto era algo que a él verdaderamente lo satisfacía. ¿Le dio? Un compromiso. Él entendió el compromiso que tenía, que el Padre le había encomendado a hacer toda la obra que el Padre lo había enviado a hacer. Y para Jesús eso era lo que verdaderamente lo alimentaba. No significaba que dejaba de comer lo otro. Lo que Cristo les estaba enseñando a los discípulos era la importancia de las prioridades. Jesús no dijo, esa comida es del mundo,
Eso no hay que hacerlo. Gracias a Dios no lo dijo, ¿verdad? Jesús lo que dijo es: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Porque hacer la voluntad de mi Padre, esa es mi comida. Eso es lo que alimenta. Pero hacer la voluntad hasta que acabe su obra. El terminar, el completar. Jesús, esa expresión del carácter de Cristo, de fidelidad, de firmeza, pero de evidenciar prioridades, lo mantuvo a él dentro del diseño de Dios siempre. Toda expresión de Cristo lo mantuvo dentro del diseño de Dios. Un caso más, Mateo capítulo 21. Mateo 21. Un caso muy conocido. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dejémoslo ahí. ¿Cuál sería la primera reacción de ver a un Cristo haciendo eso? Cristo entra al templo y empieza a agarrar las mesas y las empieza a tirar, las mesas de los cambistas, todo el dinero lo empieza a tirar por todos lados, a tirar las jaulas, a sacar a la gente. ¿Qué es lo que hubiéramos pensado? Qué enojado, qué temperamento, qué violento, ¿qué más? Qué grosero. Miren, sin duda alguna hubiéramos pensado, como ellos han de haber pensado, cosas ahí de Jesús. No entiende mis necesidades, ¿verdad? Jesús tiene una reacción, pero esta reacción es fundamentada o basada en qué? En que será que Jesús venía molesto con los discípulos y fue a rematar con los vendedores. ¿En qué se fundamentó? ¿Qué originó esta acción de Cristo? El celo por el diseño de Dios. Ustedes ya saben todo el mensaje hoy, hombre. Y miren lo que dice ahí. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús pone el diseño de Dios para el templo y pone lo que los hombres habían hecho de él. Dice: está escrito, así el Padre lo diseñó. Eso fue lo que el Padre determinó para el templo. Mi casa, casa de oración será llamada. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. La acción de Jesús estaba fundamentada en que la gente había sacado las cosas del diseño de Dios. Por eso es que ya en Juan 2:17, el Evangelio de Juan nos amplía un poquito más este acontecimiento y dice: el celo de tu casa me consume. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, ese celo, esa expresión del carácter en Cristo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Hacia dónde llevó a Cristo? Sí, actuar de esa manera, pero ¿para cuidar qué? Para cuidar el diseño. O sea, Cristo no reaccionó así por alocado. Cristo no tiró las mesas porque estaba desesperado, estaba angustiado. Cristo accionó de esa manera por cuidar y mantener lo que el Padre había diseñado para el templo de Dios, para su casa. Mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho. O sea, totalmente otro diseño. Lo que ellos estaban haciendo era diferente a lo que el Padre había establecido para que iba a ser el templo. Entonces, la reacción de Cristo
el carácter de Cristo era para cuidar el diseño de Dios. La expresión del carácter de Cristo en su iglesia es para cuidar el diseño de Dios. Que reaccionemos no porque nos cae mal fulano, sutano, no porque queremos reclamar algo, que reaccionemos ante las cosas que se salen fuera del diseño y del propósito de Dios. Ahora, que reaccionemos en orden, por supuesto, ¿verdad? No van a decir, el apóstol ya nos dio autorización, así que vamos a aventar mesas y sí. No, yo no dije nada de eso, ¿verdad? Reaccionar para cuidar, para preservar, para volver al diseño de lo que Dios ha establecido. Ese celo es el que debe expresarse en la iglesia. El cuidado de velar porque las cosas se mantengan en el orden correcto. El apóstol Pablo corrige a la iglesia en Galacia y le dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? O sea, en otras palabras, ¿quién distorsionó la manera en que ustedes pensaban? Porque comenzando en el espíritu, ahora os queréis perfeccionar por las obras de la carne. El apóstol Pablo les dice, vosotros corríais bien. O sea, ellos iban en el diseño, la iglesia iba correcta, pero se empezó a desviar. Pero no hubo nadie con celo de Dios de mantener a la iglesia dentro del diseño. Y por eso necesitamos una iglesia con celo de Dios, de cuidar el diseño que Dios nos ha mandado a hacer. Porque qué peligroso es creer que vamos bien cuando estamos siendo desviados. ¿Verdad? El camino del hombre le parece perfecto, pero su fin es de muerte. O sea, para la perspectiva de él está bien, pero realmente va a terminar en muerte. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos hombres y mujeres, discípulos de Cristo, con esa expresión del carácter de Cristo, de cuidar, de velar, porque las cosas se hagan, se ejecuten y se mantengan conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Hermano, pero mire, es que allá lo hacen de tal manera, hagámoslo de esta otra. Miren, a mí me parece que podría funcionar de esta otra manera. Cuidemos que nadie, por mucho que lo amemos o que lo querramos, sea un estorbo para sacarnos y desobedecer lo que Dios nos ha mandado. Esa es la expresión del carácter de Cristo manifestándose en su iglesia. Jesús está a unas horas de ser prendido para ir a la cruz del Calvario. Y Jesús va al monte a orar. Y estaba angustiado en gran manera y su sudor, dice la escritura, que caía como gotas de sangre. No, algunos tergiversan y dicen que sudaba sangre. No dice que sudaba sangre, que el sudor caía como gotas de sangre, ¿verdad? Es diferente. Pero hace una oración y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué dice Jesús ahí? Él tenía miedo, sabía lo que le iba a pasar, estaba nervioso, estaba angustiado, dice la palabra. ¿Qué más? Estaba expresando su sentimiento. Pero ¿qué significa eso de si es posible, pasa de mí esta copa? Él tenía su voluntad. Él estaba expresando esa individualidad de Cristo y el Padre. Él estaba expresando lo que él sentía y la posibilidad de si las cosas pudieran ser de otra manera. Pero miren, aquí es lo hermoso de esa expresión del carácter de Cristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de que él hubiera preferido de otra manera, sometió su voluntad ante el diseño, ante la voluntad del Padre. Regularmente preferimos la voluntad de Dios
y visualizamos la voluntad de Dios como todas aquellas cosas buenas en nuestra vida, ¿sí o no? Que me provea un trabajo, que me suban el sueldo, que me provea para esto, que me sane, todo eso es voluntad de Dios. Sin embargo, aquí Cristo entendía que la voluntad de Dios era ser muerto, ser humillado, ir a la cruz. ¿Por qué? Porque el Padre en su plan estaba visualizando algo mejor a través de esta situación. Lo que el Padre estaba alcanzando era algo más glorioso que sencillamente la comodidad y el bienestar de Cristo aquí. Lo que el Padre estaba persiguiendo era la salvación, ¿verdad? Era el proveer perdón, era el romper esa brecha entre Dios y hombre al enviar a Jesucristo. Lo que el Padre estaba persiguiendo era algo más glorioso, pero implicaba sufrimiento y situación difícil. Pero lo hermoso de la actitud de Cristo es que Él expresa su petición, expresa su sentimiento, pero no antepone su voluntad ante la voluntad del Padre. No antepone su deseo ante el diseño del Padre, sino somete su deseo ante el diseño del Padre. Esto nos enseña cómo debemos orar nosotros, porque nosotros muchas veces venimos ante el Señor y le decimos: Señor, yo quiero que hagas esto, que me proveas aquí y que sucedan las cosas, pase así, así y así, y que pasen tanto tiempo, ¿verdad? Cuando ni Jesús le vino a decir qué hacer al Padre, porque nosotros tenemos el atrevimiento de decirle al Padre qué hacer. Ni Jesús le dijo al Padre qué hacer. Jesús expuso su voluntad, pero le dijo: ok,